con todos. Gracias a Javier Encalada y a su equipo de docencia, igual a la doctora Natalie Pinos por, por mantener esta iniciativa continua de capacitación en esta etapa importante de contingencia hospitalaria. Para mí es un gusto hoy presentarles al doctor Wilson López, actual jefe de la unidad de cuidado intensivo de adultos de nuestro hospital. Él es especialista en medicina crítica y terapia intensiva y es instructor de WinFocus, certificado de ultrasonido. Wilson nos va a hablar básicamente sobre las utilidades del ultrasonido en unidades críticas. Como una pequeña introducción, hoy en día el uso de ultrasonido en unidad de cuidado intensivo, especialmente en estos pacientes COVID, en los cuales puede ser muy difícil el traslado y el movimiento, tanto por la condición de gravedad como cuanto por el riesgo de exposición que se tiene si se traslada a hacer estudios innecesarios. La ecografía nos ha sido una herramienta de muchísimo aporte en la evaluación y en la toma de decisiones en estos pacientes. Les voy a dejar a continuación con Wilson, tenemos el tema de la plática y luego de eso pues dejaremos abierto un espacio para las preguntas y sus comentarios. Pues bienvenido Wilson y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas noches con todos. Gracias pues al cordial invitación de la gente de docencia, doctora Encalada, doctora Pinos, y pues no sé si me escuchan bien. Se escucha bien, Wilson, adelante. Perfecto, entonces vamos a dar inicio. Siempre como un acápite importante dentro del área de cuidados intensivos, vamos a tratar el día de hoy utilidades del ultrasonido justamente en estas épocas de COVID y haciendo pues un realce a la utilización del mismo en la entidad clínica, integrando pues siempre y prevaleciendo la clínica ante cualquier herramienta que podamos tener nosotros como médicos intensivistas. Y hoy por hoy, como lo decía Fernando, pues es una herramienta que disminuye pues algunas integraciones de servicios y exposición en sí del personal. Pues bien, solo como conceptos importantes antes de iniciar la charla, pues vamos a ver el concepto de lo que es un POCUS, ¿no? O el Point of Care Ultrasound, que desde aquí viene pues la herramienta ideal de la utilización en los pacientes en la unidad de cuidados críticos, y no es más que la utilización de las técnicas de ultrasonido por parte de médicos no especializados en diagnóstico por imágenes, con el objetivo de contestar una pregunta clínica o realizar un procedimiento al costado de la cama o al pie de la cama. De aquí partimos para nosotros dar un precedente importante de las características de POCUS. ¿Por qué nace en las unidades críticas, hablando esto a cargo de las unidades de cuidados intensivos, emergencias, quirófano? Porque necesitamos un estudio repetitivo disponible las 24 horas y los 365 días del año. Esta interacción que nosotros tenemos del ultrasonido con el paciente no tiene una participación de competencia con ninguna de las especialidades en inmunología ni en ecocardiografía. Más bien es un abordaje para tratar de deslindar algún otro tipo de eventualidad que esté ocurriendo en nuestro paciente, como en el análisis clínico del shock, en el trauma, obviamente, y bien estudiado en la circulación cerebral, en la guía de fluidos y en procedimientos propiamente dichos. Y en la actualidad, también pues el disponer de un ecógrafo es un indicador de calidad en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, se convierte en una herramienta pues de suma importancia dentro del algo de nuestro manejo del día a día. Existen características propias de la ecografía en los tiempos de COVID que ayudan pues de alguna manera a que nosotros le demos un poco más de realce ahora. Esto ya lo venimos haciendo hace algunos años, sin embargo, pues ahora lo damos un poco más de hincapié por la ausencia de radiaciones, el tiempo o la repetitividad que podemos implementar del estudio al pie de la cama de nuestros pacientes, evita el traslado innecesario de los mismos, sobre todo de los pacientes inestables, y en esta época, pues, los pacientes de COVID evita la exposición al resto del personal.
Es un estudio dinámico en tiempo real y efectivo a la hora de determinados diagnósticos y procedimientos. Y pues la factibilidad de ser transportable y pues trasladable de un cubículo a otro. ¿Tenemos limitaciones? Claro que sí. Depende de la ventana ecográfica del paciente. Acá tenemos muchas situaciones en las unidades de cuidados intensivos, edema del paciente, efisema subcutáneo, la obesidad propia del paciente, la técnica observador dependiente. Esto pues va en cambio pues con la facilidad de tener la experticia de realizar esta técnica. No ofrecemos una monitorización continua, y una de las limitaciones ahora pues es el prono. Limitaciones en cierto sentido, ¿no? Porque no podemos hacer una valoración completa en esta postura. Sin embargo, hay determinadas ventanas que nos ofrecen tomar una conducta a seguir. Vamos a hablar un poquito de qué tipos de transductores es lo que ocupamos con frecuencia en la unidad de cuidados intensivos y el por qué. Es un tipo de transductor o sonda lineal. Esto proporciona pues una imagen a nivel de la pantalla del ultrasonido longitudinal, y la característica importante de esta sonda de ultrasonido es que es de alta frecuencia, permitiendo ver estructuras cercanas y con una resolución de imagen adecuada. Tenemos otro tipo de transductores que son sondas de tipo convexo, generalmente utilizado a nivel abdominal, y proporcionan una imagen romboidea a nivel de la imagen del ultrasonido. Estas son de baja frecuencia, vemos estructuras un poco más profundas y se pierde un poco la resolución de imagen de estructuras cercanas. Otro de los transductores es el transductor de tipo sectorial, diseñado específicamente para la visualización de ecocardiografías, y este abordaje, pues al ser pequeño la estructura distal, permite introducirse entre las costillas, es también de baja frecuencia y tiene pues una resolución de imagen óptima a nivel de la ventana cardíaca. ¿Para qué nos sirve el ultrasonido? Pues existen un sinnúmero de papers, evaluación al pie de la cama del shock, ¿no es cierto? La evaluación de la parte pulmonar en el paciente críticamente enfermo, también pues en el diagnóstico de traumaembolismo pulmonar. Tenemos recomendaciones dadas por un sinnúmero pues de especialistas con evidencia a nivel internacional sobre la utilización del ultrasonido a nivel cardíaco, también en el manejo de la vía aérea, un sinnúmero pues de artículos que preceden de alguna manera pues a lo que nosotros vamos a manifestar el día de hoy. Con ese respaldo pues vamos a dar inicio pues a lo que hacemos hoy por hoy en la unidad de cuidados intensivos como procedimientos de utilidad en tiempos de COVID. Como hemos dicho en algunas de las prácticas que se han tenido y talleres a nivel de intubación orotraqueal, no tenemos la perspectiva visual muchas de las veces por la limitación ya sea de la caja de protección o porque nosotros no estamos seguros si es que estamos en vía aérea o no. Pues bueno, la intubación orotraqueal es uno de los procedimientos, la colocación de accesos venosos, sea este de origen venoso o arteriales o de alto flujo, la guía para traqueostomías percutáneas, el diagnóstico y la evolución de complicaciones derivadas también de dichos procedimientos, la guía para drenajes tipo toracocentesis, pericardiocentesis y paracentesis también las empleamos. En nuestro arbor del destete ventilatorio o el moving ventilatorio, pues también tenemos un objetivo claro. El estado nutricional también puede ser valorado por ultrasonografía y lo que siempre pues nosotros tenemos a la mano, ¿no? El integrar la parte clínica con la parte ecográfica, y de ahí nacen unos protocolos que a continuación vamos a hablar. Un poquito de lo que hacemos en la evaluación ecográfica. Primero pues destacar que tenemos trajes de protección que limitan la visualización, y eso pues tiene una asertividad realmente de la experticia del operador ante esta técnica. Sumado a esto la ventilación mecánica, que también pues es dentro de los aspectos a nivel cardíaco y a nivel pulmonar pues compilar, que da por demás una herramienta que de cierta manera limita
cierto tipo de isonaciones o ventanas, tanto pulmonares como cardíacas. En lo que es la vía aérea, para hacer la intubación, pues nosotros tenemos una perspectiva visual de la vía aérea. Tenemos a la primera parte, que es el cartílago tiroideo, en una forma de V. Si seguimos deslizando en forma transversal el transductor hacia la parte de la clavícula, nosotros vamos a encontrar en una forma de herradura el cartílago cricoides, y aquí es donde nosotros ya podemos ver una imagen que deja una reverberancia, que es la colocación del tubo endotraqueal. Esto es una vista transversal en sentido longitudinal. Es importante manifestar pues que esta va a ser la visualización para nosotros poder hacer una traqueostomía percutánea. Nosotros podemos identificar los anillos traqueales, ¿sí?, las zonas anecoicas, y pues el más grande de la zona anecoica, pues el cartílago cricoides. Entre el segundo espacio nosotros identificamos y podemos tener una función dirigida en el espacio traqueal o el anillo traqueal que nosotros estamos considerando. Un sinnúmero de situaciones que nosotros tenemos para evaluar la vía aérea. Esto es una evaluación previo pues a la realización de la traqueostomía, con el equipo ya listo para la realización del mismo. Y pues acá podemos realizar una traqueostomía percutánea guiada con ecografía, y también a la vez pues una caja de protección, siempre con la colaboración de cirugía de tórax. Tratamos de hacer esto multidinámico, no es, la terapia intensiva no es de los intensivistas, es de un equipo multidisciplinario que hace que esto vaya acorde a las necesidades de los pacientes. Hemos hecho pues algunos procedimientos ya de esta manera, y hasta el momento pues nos ha ido de una manera adecuada. Otra de las ventajas que tenemos hoy por hoy con el ultrasonido, pues, y que es un gol estándar ya dentro del manejo del cuidado y de una seguridad para el paciente, y también un indicador de calidad, es las funciones de accesos centrales con guía ecográfica. Esto ya no es un porque yo sí puedo, no, es una necesidad imperiosa que todos aprendamos esta técnica, porque da seguridad primero al paciente, y nosotros podemos identificar cualquier tipo de lesión con la misma herramienta, ¿sí? Neumotórax o hemotórax derivados de los procedimientos pueden ser identificados de una manera precoz. Este es un eje corto de pues una vena, donde pues ya vemos aquí la inserción del catéter, y por acá vemos ya un eje largo, pues la introducción de la guía metálica. Esto pues marca una conducta de seguridad, el saber que está en una vía venosa, sabiendo que pues las rayos X ahora no podemos trasladar a nuestro paciente, nos da una asertividad en el inicio de infusiones endovenosas por nuestros catéteres. Dentro del winning ventilatorio también lo ocupamos y lo isonamos desde el punto de vista de debilidad muscular, el principal músculo respiratorio, el diafragma, y el objetivo de hacer esto pues es la evaluación y el diagnóstico de una disfunción en este músculo. Recordando que la gran mayoría, si no es el 100% de nuestros pacientes hoy por hoy, pues entran a manejos de relajantes musculares y tienden pues a salir a partir del día cuarto o quinto de los mismos, lo cual pues limita y dificulta su reactivación a nivel muscular, y lo vemos como una medida de preocupación ante un destete ventilatorio dificultoso o prolongado. Una de las causas puede ser la debilidad diafragmática, y esa es la causa por la cual utilizamos como recomendación para la valoración pre-extubación. Según el consenso de expertos, pues la fracción de engrosamiento menos del 20% y la excursión menor del 10%, pues son un predictor positivo de debilidad diafragmática. ¿Dónde colocar el transductor? A nivel subcostal derecho. Ahora en la imagen siguiente, pues podemos identificarlo de mejor manera. La parte, pues, del hígado,
¿sí? La línea hiperecogénica de realce, que es el diafragma. Le hacemos un corte en modo M y nosotros podemos tener el realce de la excursión diafragmática de este paciente, siempre teniendo presente que hay que hacerlo bilateral. Para ejemplificar nada más, pues esta excursión es de 4.5 centímetros, con mayor del 10% de esta excursión. Acá en un modo pues bidimensional, podemos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, podemos evidenciar el grosor diafragmático tanto en inspiración como en expiración y hacer una correlación porcentual que en este caso pues tiene un engrosamiento más del 36%. Entonces, si es que en algo dificulta la salida de este paciente, muy probablemente no sea una debilidad muscular. No así esta gráfica siguiente, donde la excursión diafragmática es menor del 10%, ¿sí? Y el grosor diafragmático da una fracción de engrosamiento del 14%, cuando lo normal era el 20%, ¿no? Muy probablemente este paciente nos dé un poco más de trabajo el retirar el ventilador mecánico. Es aquí donde pues terapia física y la parte nutricional van a tener un pilar fundamental. Como podemos ver hasta ahora, pues tienen que irse integrando, sin duda alguna, otras especialidades que ayuden al bienestar de nuestro paciente. En cuanto a la valoración nutricional, y nosotros pudimos hacer un paper hace algunos años atrás, lo publicamos recién en el mes de noviembre, en el cual nosotros medíamos el recto femoral. Este es un recto femoral normal, tenemos una conducta únicamente visual incluso, y vemos un recto femoral totalmente aplanado. Nosotros ya podemos evidenciar, y esto fue correlacionado con uno de los scores de valoración nutricional de la terapia intensiva llamado Nutri-Score, con un porcentaje menor de 1.5 centímetros del contorno del recto femoral. Nosotros hablamos de que este paciente pues es un candidato pues a un score alto de mal pronóstico por una malnutrición. Importante pues destacar dentro de este acto de valoración a nivel muscular que los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos hoy por hoy no tienen una inadecuada malnutrición. Son los pacientes que llegan con una fase aguda respiratoria y no llegan con una malnutrición. Sin embargo, la evolutividad de esta imagen del recto femoral a esta otra imagen también nos hace sospechar en debilidad muscular. Llevando pues a la vez el análisis clínico hacia la parte pues ya ecográfica, en la integración de la clínica ecográfica, se han desarrollado protocolos en los cuales nos ayuda a nosotros como médicos intensivistas, emergenciólogos, anestesiólogos, cirujanos, a establecer conductas de acuerdo a lo que nosotros vayamos evidenciando. Se ha formulado, y para la charla del día de hoy he puesto a realce estos tres protocolos, que es el protocolo Blue a nivel pues pulmonar, ultrasonido de emergencia a nivel pulmonar, el protocolo FALS, la guía de fluidos, el límite de fluidos guiados por ultrasonido pulmonar, y el protocolo RUSH, sí, que es el ultrasonido pues rápido en el shock. Vamos a ir denotando cada uno de estos protocolos. Voy a tratar de hacer lo más simple posible, realmente dar toda la utilidad de ultrasonido en unidades críticas. Lleva cada uno de estos protocolos, incluso y cada una de las temas que lo tocamos hace unos momentos, una charla propiamente, pero vamos a tratar de realzar lo que nosotros hacemos del día a día. Este es el realce en cuanto a la revista de publicación en la CHEST del protocolo Blue, dado por Daniel Lichtenstein, que es el padre de la ecografía pulmonar. En el 2008 fue publicado. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues que en tiempos de COVID, y esto es algo pues para sumarlo a la charla, tenemos que sustituir la auscultación pulmonar, tenemos que hacer una inspección pulmonar con ultrasonido,
recordemos que estamos protegidos y lo que tratamos de hacer es tomar un instrumento que no nos lleve a nuestro cuerpo. Y uno de ellos, pues, es el ultrasonido con una magnificación de la parte visual, que eso, pues, da una alternativa al médico clínico, al médico emergenciólogo y, pues, en la terapia intensiva de uso rutinario. Solo para establecer una secuencia de lo que vamos a hablar en la charla, de aquí en adelante vamos integrando imágenes para nosotros dar una categoría sindrómica y después de establecer un diagnóstico junto con la entidad clínica que nosotros tenemos. Siempre para nosotros hacer ultrasonido necesitamos una ventana y a nivel pulmonar se citó este signo que es el signo del murciélago, que detallado a nivel pues explicativo tenemos dos zonas anecoicas que corresponden a la parte de la costilla, tenemos en esta imagen de acá. La línea hiperecogénica por debajo de la misma es la línea pleural. Por debajo de esto tenemos el parénquima pulmonar, es todo el parénquima pulmonar. Acordémonos, tenemos un transductor de origen lineal. Y la sombra acústica que ejercen estas costillas, la sombra acústica posterior, la sombra acústica posterior. Si nosotros no vemos esta ventana y caemos sobre una costilla, podemos tomar una conducta inadecuada, podemos dar un dato irreal de lo que nosotros estamos evaluando a nivel pulmonar. Es por eso que preciso en detallar que esta ventana es la condición para nosotros tomar una conducta de establecer una causa sindrómica, ¿sí? A partir de la línea pleural, nosotros vamos a ver artefactos de aquí para abajo. El primer artefacto, que de una vez pues lo denotamos aquí, es la línea A. Es una línea transversal que es equidistante. ¿Qué quiere decir esto? Que de la piel hasta la línea pleural tiene la misma dimensión, la misma medida. De aquí hasta la parte de la piel, como de aquí hasta abajo, ¿sí? Una línea A. La equidistancia de la piel hacia la línea pleural y de la línea pleural hacia abajo. ¿Qué nos está dando a reducir esta imagen? Que es un pulmón aireado, ¿sí? Vamos a hablar del protocolo Blue, como si de hoy vamos a tratar de ir destacando imágenes cada uno de estos algoritmos que nosotros vemos a continuación, que muchas de las veces nos cuesta entender, pero si vamos tratando de dilucidar juntos, pues creo que vamos a tener una imagen en conjunto después de lo que queremos traducirles a ustedes en lo que vemos el día a día. Primero partimos de la línea pleural, que la línea pleural se mueva. Eso es lo importante, que primero esta línea pleural se pueda mover. ¿Sí? Que esta imagen hiperecogénica nosotros podamos ver que se encuentra en movimiento. Si nosotros vemos esta línea pleural en movimiento, vemos que este pulmón está siendo ventilado. ¿Sí? A partir de esto, de esta línea pleural, nosotros vamos a ver artefactos. Y la primera que nosotros decíamos es la línea A, que guarda la misma. Vemos si es que está presente la línea pleural acá, ¿sí? Tenemos presencia de movimiento pleural y también pues tenemos la advertencia de la presencia de líneas transversales de la misma equidistancia de la piel hacia la línea pleural y hacia abajo. Este pulmón está aireado, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? Esto, acordémonos que el protocolo Blue fue diseñado para el paciente con disnea súbita, ¿sí? Estamos en esta parte. ¿Qué pasa si el paciente tiene movimiento de la línea pleural? No tiene línea A, pero tiene líneas B. ¿Qué son las líneas B? Son las líneas que descienden en forma paralela hasta el punto de nuestra imagen de ultrasonografía y que borran la línea A. Da una connotación clínica de que existe algo a nivel intersticial. Muchas de las veces cuando el aglomerado de líneas B
se magnifica o se vuelve un pulmón blanco, tenemos una participación intersticio alveolar. Entonces, siguiendo la secuencia, nosotros podemos ver también líneas B presentes. Borran la línea A y descienden en forma paralela e inician desde la línea pleural hacia abajo. Estas imágenes vamos grabándonos para nosotros poder asociar a la final qué es lo que vamos a tener con nuestro paciente, ¿sí? Entonces estamos por este lado. O podemos tener líneas A o podemos tener líneas B. ¿Qué pasa desde el otro lado? Cuando queremos identificar el movimiento o deslizamiento pleural y nosotros lo encontramos aburrido. No existe movimiento pleural, no existe el movimiento de la pleura, no existe ese deslizamiento pleural. ¿Qué tenemos que hacer a partir de esto? Vamos a ver si es que hay presencias de líneas A. Si hay presencia, si no existe presencia de líneas A, nosotros tenemos que ir por dos caminos, ¿sí? Que es lo patognomónico del neumotórax. El que tenga un punto pulmonar, que exista una zona de la pleura que se mueva y otra zona de la pleura que no se mueva, como vamos a ver a continuación. Parte de la pleura se mueve y parte de la pleura no se mueve. ¿Cómo lo denotamos a nivel del corte en M? Y esto más por didáctica. Nosotros vemos el famoso signo de la playa, que es mar, la orilla del mar, justificando la línea pleural, y la arena. Si nosotros podemos denotar entre la playa, tenemos otro signo que ya no es la playa, que es el código de barras o signo de la estratosfera, y también se denota pues la falencia de deslizamiento pleural en esa zona. Si nosotros encontramos esta imagen, nosotros podemos garantizar de que este paciente tiene un neumotórax. Entonces, no solo la ausencia de deslizamiento pleural nos garantiza que tenga neumotórax, sino tenemos que recorrer todo este tránsito, que no tenga líneas A y que tengamos punto pulmonar. ¿Qué pasa si es que no se desliza? Tenemos ausencia de deslizamiento pleural, pero tenemos líneas B. Ya no es un neumotórax, sino podremos ver que ese paciente muy probablemente tenga una neumonía. Típico en este tiempo de COVID porque la consolidación subpleural está siendo una categoría preponderante en esta, pues, lesiones que deja la patología del COVID. Entonces, no solo la ausencia de deslizamiento pleural es igual a neumotórax. Tenemos que evidenciar y ver todo, hacer todo el análisis. ¿Y qué pasa si es que no encontramos este famoso punto pulmonar? Puede existir un pulso pulmonar, que es traducido por la imagen cardíaca, también deslinda la probabilidad de que tengamos un neumotórax. Y si es que nos queda la duda, necesariamente tenemos que recurrir a otro estudio de imagen. A su vez, si es que es presente, tenemos líneas A, quedamos en la visualización de la línea A, nosotros podemos seguir investigando por qué o cuál es la causa de la disnea de nuestro paciente. Vamos al análisis a nivel vascular, vamos a tener un análisis a nivel de la parte de extremidades inferiores. Si es que tenemos un trombo a nivel venoso, pues lo más probable es que la causa de la disnea de este paciente sea un tromboembolismo pulmonar. Si tenemos las venas libres y nos vamos a la región de la línea axilar lateral y posterior y vemos una zona de consolidación, como tenemos acá en esta imagen, una zona de consolidación, pues podríamos justificar que la causa de la disnea sea una neumonía. Pero si no encontramos ningún tipo de consolidación, muy probablemente este paciente sea la causa de la disnea o una exacerbación de su EPOC o una exacerbación de su asma. Y si tenemos deslizamiento pleural, un paciente llega en franca disnea y nosotros vemos la categoría de líneas B, muy probablemente estemos ante un edema pulmonar. Es un análisis que nosotros tenemos que partir de la línea pleural, pero sacando cada uno de estas flechas en las cuales nos van a dar una dirección por donde nosotros encaminarnos,
podemos distinguir por lo menos entre 4 patologías que pueden darnos a reducir qué es lo que está pasando con nuestro paciente. En tiempos de COVID, en realidad, lo que nosotros hemos tenido como experiencia, pues hemos destacado neumotórax, ¿sí? También, pues, el tromboembolismo pulmonar hoy por hoy nos da un fiel aliado de la herramienta del ultrasonido y la evolutividad del paciente COVID. En cuanto a la parte pulmonar, para esto fue ideado y es una evidencia de tipo A, realmente el neumotórax. Luego, pues, quedó únicamente la franja desde que no se desliza la línea pleural, y debemos tener presente estos 4 signos para nosotros dar una categoría de evidencia de tipo A, que tenga la presencia del punto de pulmón, ausencia de deslizamiento pleural, ausencia de líneas B, y ausencia de pulso del pulmón. Si nosotros tenemos estos 4 signos ecográficos, nosotros podemos determinar y decir que tiene un neumotórax nuestro paciente. También ocupado hoy por hoy para el dinamismo pulmonar, titulando la PIP. Hay algunos papers en los cuales, pues, el objetivo es ver cuánto disminuye el área de condensación y alveolar. Sin embargo, pues el dinamismo que nosotros lo ponemos a reducir acá es la titulación normal a nivel de la ventilación mecánica, como los espacios que están a nivel basal o a nivel subpleural de esta entidad patológica tienden pues a mejorar visualmente. Existen determinaciones hemodinámicas ecocardiográficas y es aquí pues donde nosotros tomamos mano a la parte cardiovascular y vamos a tener valoraciones específicas para determinar qué patrón hemodinámico está intercurriendo en nuestro paciente. Es típico de esta entidad patológica, tomada las estadísticas de la terapia intensiva, más del 75% de nuestra paciente a nivel hemodinámica no tienen un trastorno hemodinámico al ingreso, pero podemos tener en el transcurso de los días un trastorno secundario hemodinámico debido por alguna causa que acontece, ya sea pues una sobreinfección de tipo pues séptica, el patrón hemodinámico, o de tipo obstructivo, que son lo que nosotros hemos denotado, ya sea por un neumotórax o sea por un tromboembolismo a nivel pulmonar. Entonces, la ecocardiografía tiene un precedente importante, sobre todo la determinación del BTI, que lo vamos a ver cómo lo tomamos, el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, el evidenciar cámaras derechas están colapsadas o distendidas, la valoración de la vena cava inferior, la función contráctil del ventrículo izquierdo y la función sistólica del ventrículo derecho. Como van a ver a continuación, nosotros casi no ocupamos medidas. El objetivo de ecocardiografía, el objetivo de POCUS no es hacer medidas, es objetivamente visual, y es lo que nosotros tratamos de inculcar a los demás colegas, en el sentido de que esta herramienta nos sirve para determinar cosas en agudo. La pues, categórica, y por eso nosotros no competimos con el resto de colegas, porque ellos lo pueden hacer de forma minuciosa, lo pueden hacer de forma más precisa. Sin embargo, pues no en un evento de shock, no en un episodio agudo de una disnea, sino más bien pues en el posterior, ¿no? Una evolutividad después de un dinamismo de recuperación hemodinámica. Solo por dejarles una nota importante dentro de la revista Circulation, pues nos declara pues aquí que los especialistas con gran interés o que interactuamos frecuentemente con los ecógrafos están cirujanos, especialistas, infectólogos, neumólogos, neurólogos, anestesiólogos e intensivistas. Y pues obviamente con la aparición de la ecocardiografía en los cuidados críticos, a partir de un tercer nivel o el R3, deben tomar una competencia de aprendizaje de esta herramienta para una
condición hemodinámica, y que la capacitación puede ser proporcionada por intensivistas capacitados en el uso de la ecocardiografía y cuidados críticos. Esta diferenciación es importante, ¿no? Porque es una herramienta en agudo. Los planos ecocardiográficos que nosotros pues ocupamos, y aquí sí les pongo una connotación importante, quiero que se fijen en las imágenes, muchas de las veces incluso utilizamos transductores no típicos a nivel cardíaco, utilizamos transductores de tipo convex, porque ese ecógrafo no tenía muy probablemente ese transductor. Sin embargo, tratamos de buscar una imagen que contemple una significancia clínica. Pues acá denotados en números, ¿sí? Cada uno de los planos ecográficos o vistas ecográficas que nosotros damos a relucir. Tenemos en el número 1 el subsifoideo, ¿sí? La vista subsifoidea, que es una imagen en la cual nosotros vamos a identificar cámaras ventriculares del lado derecho, lado izquierdo, cámaras auriculares derecha e izquierda, y pues sobre esta pues la imagen del hígado, ¿no? La número 2, generalmente pues muy evaluada por nosotros hoy por hoy, no solo como una herramienta de respuesta o tolerancia al volumen, sino porque podemos encontrar migraciones de trombos a este nivel, la vena cava inferior, en la cual nosotros podemos observar el dinamismo, tanto, bueno, si nuestro paciente está en ventilación mecánica, la distensibilidad que tiene esta vena cava, y eso nos puede aportar datos si integramos tanto la parte cardiovascular como la parte pulmonar, signos que nos dan una tentativa de que este paciente podría recibir o no cargas de fluidos extra. En el plano número 3, pues tenemos una imagen de eje largo, en la cual nosotros identificamos, pues, en sí estructuras importantes, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, tracto de salida del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, siempre dinamizando el tamaño de estas tres imágenes que tienen que ser algo concordantes. Si hay crecimiento generalmente de las dos, pues podemos dar una connotación clínica a la misma. Y además, pues la visualización del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo para la parte hemodinámica, que lo vamos a ver adelante, con la utilidad de identificar por ecografía el gasto cardíaco o el volumen sistólico. Tenemos pues otra imagen que es del eje corto, en la cual pues prepondera que nosotros veamos la contractilidad justo a nivel de los músculos papilares. Como podemos ver esa imagen, se acerca la imagen hacia el centro y eso pues denota la contractilidad adecuada de nuestro corazón. Como ven, son imágenes, no hacemos mediciones, nosotros visualmente determinamos si es que tenemos una buena contractilidad o no, y eso pues vamos a irlo identificando con otros hallazgos en la ultrasonografía a nivel de todo el cuerpo y podemos tomar una conducta clínica en ese momento. Y el 4 cámaras que nosotros pues podemos identificar estructuras que también pueden estar acordes a lesiones típicas. Tenemos pacientes que llegan con enfermedades autoinmunes y también pues pacientes que tienen enfermedades renales crónicas en donde podemos tener líquido pericardio de por medio, pacientes que tienen o cursaron TB y pueden hacer pues acúmulo de líquido a nivel pericárdico y también nos pueden dar este tipo de imágenes que vemos a continuación. ¿Qué es importante dentro de la hemodinamia y nosotros para clarificar cuál es el estado general de nuestro paciente? Es la identificación de cómo está nuestro volumen sistólico, cómo está la parte pues de la precarga y determinar si ese paciente va a ser o no respondedor a volumen. La única técnica que nosotros atribuimos que es respondedor a volumen un paciente es con elevación pasiva de las piernas. La elevación pasiva de las piernas siempre tiene que ir acorde a, no si es que mejora nuestra tensión arterial, sino está acorde a que mejore nuestro gasto cardíaco. Y aquí, pues,
El VTI, o la velocidad de integral tiempo, pues juega un papel importante en determinar ese grado de mejoría con la elevación pasiva de las piernas. Acá tenemos pues una imagen de eje largo en donde vamos a ver el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que generalmente el valor es de 2 centímetros, y tenemos un 5 cámaras en donde vamos a ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo a nivel aórtico, donde hacemos un Doppler pulsado y vamos a graficar y a dar la dimensión del contorno Doppler, que es lo que nosotros conocemos como tracto, como integral de la velocidad tiempo. Esta velocidad de integral tiempo, un valor referencial de 16 a 18. Es importante pues nosotros tomar esta consideración, ya que a partir de esta vamos a hacer el cálculo del gasto cardíaco. Digo, estos son cifras referenciales, un poco más yendo a la parte hemodinámica, si nosotros queremos ahondar un poco más en cómo está el papel hemodinámico de nuestro paciente, podemos hacer el cálculo del área y pues denotar el volumen sistólico de nuestro paciente. Pero más que dar un realce a que se puede tomar el gasto cardíaco por ecocardiografía, el realce preponderante es que la elevación pasiva de las piernas tiene que tener una respuesta o no a fluidos. Y esa respuesta o no a fluidos se viene o se denota cuando nosotros al paciente que lo tenemos con la cabecera a 45 grados, nosotros hacemos un descenso de la cabecera y elevamos las piernas a un ángulo de 45 grados durante 90 a 120 segundos. Acá nosotros vamos a ver que el VTI tiene que subir un 10% en relación al previo. Es decir, vamos a poner el transductor en un 4 cámaras y vamos a identificar al paciente una vez descendido la cabecera y elevado las piernas. Acá tenemos un ejemplo en el cual pues el primer VTI cuando lo teníamos con la cabecera a 45 grados era de 10 y después de la elevación pasiva de las piernas pues fue de 20, ¿no? Y eso pues es importante para nosotros dar una respuesta o no a que este paciente va a tolerar, no solo a tolerar, sino a responder a fluidos. Otro de los aportes de la ecocardiografía es identificar la zona o el territorio arterial en el cual pues pudo tener la lesión. Como ven acá, estamos con un transductor convexo, esta fue una urgencia, esta es una imagen de otro hospital, en donde pues tuvimos la herramienta, no teníamos el transductor de tipo sectorial, sin embargo pues tratamos de ver una imagen a nivel de un 4 cámaras, vemos un ventrículo izquierdo muy dilatado, pero que no se mueve todo este territorio, ¿no? No se mueve todo este territorio. Muy probablemente, pues, particular de la circunfleja, ¿sí? Si nosotros lo vemos a este mismo paciente en un eje corto, hay una zona en la cual tampoco no se mueve, ¿no? Tampoco no se mueve adecuadamente, que es la zona baja, no se contrae, no llega al centro, muy probablemente coincide con el territorio de la circunfleja, y pues a nivel subsifoideo también podemos identificar que realmente pues de forma visual no se mueve ese ventrículo izquierdo. Esto para denotar que con el ultrasonido a nivel cardíaco, nosotros de forma visual podemos llamar hacia la parte clínica, el análisis clínico y lo que está pasando en el contexto hemodinámico de nuestro paciente. La función sistólica del ventrículo derecho juega un papel preponderante en el rol de sobrevida de los pacientes críticos. Generalmente en sepsis la disfunción es biventricular y pues esta persistencia de la sepsis en pacientes pues se ha visto también que perdura luego de la recuperación del cuadro clínico, persiste esta disfunción del ventrículo derecho y hay que tomar una actitud clínica de manejo en esta perspectiva. ¿Qué producen disfunciones en el bebé a nivel del COVID? ¿No? El propio SDRA, ¿sí? Que juega un papel importante a nivel de presión, a nivel del ventrículo derecho.
el tromboembolismo pulmonar y la ventilación mecánica, que es pues nuestro peor enemigo cuando nosotros queremos tomar una evaluación de rutina a nivel del ventrículo derecho. Por eso es importante que todo paciente que ingrese a la unidad de cuidados intensivos tenga un primer abordaje, tiene que hacerse una primera ecografía cardíaca y pulmonar, porque ese va a ser nuestro punto de partida, así como hacemos un electrocardiograma, como hacemos una gasometría, un ecocardiograma y una ecografía pulmonar van a ser el punto de partida para nosotros determinar si es que es algo agudo o si es algo pues crónico en nuestro paciente, si es que está influyendo la ventilación mecánica o es algo producto de una inestabilidad en fase aguda. La valoración a nivel sistólico lo hacemos con la medición de la TAPS, esto únicamente pues para tener una precisión en cuanto a la funcionalidad del ventrículo derecho, pero más que eso nosotros vemos el dinamismo, si hay crecimientos o no de cámaras derechas, ¿sí? Acordémonos que las cámaras izquierdas, el ventrículo izquierdo es preponderantemente el que ocupa la punta del corazón y es 2/3 mayores a la parte visual del ventrículo derecho. Si nosotros tenemos pues una igualdad de cámaras derechas o pues o se corresponde a la punta del corazón, hay algo que está pasando en nuestro paciente, ¿sí? Es una conducta que tenemos que tomar en cuenta, siempre visualizar el ventrículo derecho de nuestros pacientes. ¿Cómo podemos hacer la evolución rutinaria de nuestros pacientes? Siempre la interacción de la ecocardiografía con la ecografía a nivel pulmonar. Y es aquí pues donde nace el protocolo FALS. El protocolo FALS que nos da una consideración de cuánto líquido vamos a dar a nuestro paciente dependiente del pulmón, dependiente de cuánta agua pulmonar extravascular ya esté en nuestro paciente. Acordándonos que muchos de nuestros pacientes nos llegan transferidos, muchos de nuestros pacientes llegan ya con inicio de resucitación y por lo general la mayoría de los centros pues ocupa fluidoterapia. Es importante pues el determinar esta situación porque el objetivo es evitar esto, ¿no? Pasémosle la cantidad de líquidos que sean necesarios hasta mejorar nuestra tensión arterial y cuando nosotros visualizamos al paciente, vemos al paciente, tenemos una imagen a nivel de rayos X algo similar a un pulmón blanco. Eso es lo que queremos evitar con herramientas como la ecografía. Tenemos una herramienta que dinamiza el cómo está nuestro pulmón y tiene una categorización a nivel de la parte pues visual, lo voy a tomar en consideración. Entonces, este protocolo FALS se basa en la curva de Frank-Starling, la que nosotros tenemos pues o es respondedor o correspondería a la línea de la precarga y pues el paciente que ya estamos con una cantidad suficiente de líquido. Entonces acá tendríamos una línea pleural que se mueve, pero a su vez tendríamos un pulmón aireado, ¿no? El patrón de tipo A, el pulmón de líneas A, que nosotros lo graficamos ahora en el video. Así sería la parte baja de esta curva. Este paciente probablemente vaya a tolerar volumen, no a responder, a tolerar volumen. Este paciente de acá que está ya en la cima de esta curva, un patrón de líneas B, un patrón intersticio alveolar, ya está ocupada la parte alveolar incluso de esta zona del parénquima pulmonar, va a ser un mal tolerante a fluidos. Yo creo que a este paciente no debemos pasarle más líquidos, por más de que tengamos una presión arterial aún por debajo de la media. Es importante tomar la integración tanto de la parte cardíaca como de la parte pulmonar para tomar un análisis clínico y dar a reducir la terapéutica adecuada a nuestros pacientes. Integrando un poco más la parte del protocolo FALS, lo que nos habla y lo que nos dice de aquí en adelante es que nosotros a nivel de la parte pulmonar integramos también el protocolo Blue.
nosotros vamos a considerar que dentro de la falla circulatoria aguda, hacer una ecocardiografía. Y dentro de la ecocardiografía en falla aguda de un paciente vamos a tener o una posibilidad de que un paciente viene taponado o un tromboembolismo de pulmón. Si un paciente viene taponado, vemos la imagen que ya hace un momento pues les mostré, líquido a nivel pericárdico, ¿sí? La aurícula derecha prácticamente pues se colapsa, acá ponemos un realce de líquido pericárdico, y pues este paciente va a solventar la emergencia si hacemos un drenaje de ese líquido pericárdico. Esa sería la causa de la falla circulatoria aguda de nuestro paciente. ¿Qué pasa si es que nosotros no vemos esta imagen, sino consideramos esta otra imagen de acá? Este es un eje corto con transductor de tipo convexo y vemos un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho totalmente agrandado. El tabique interventricular prácticamente colapsa, es el famoso signo de la D, en que nosotros, si vemos una falla aguda hemodinámica más un pulmón de líneas A, y vemos esta imagen, muy probablemente la causa de la falla circulatoria aguda sea un tromboembolismo de pulmón. Otra de las causas a nivel del shock, pues tenemos el obstructivo, ¿no? En donde está presente el neumotórax, ausencia de deslizamiento pleural o la presencia del punto pulmonar, porque nosotros habíamos dicho que eso es lo que nosotros da el realce 100% de que este paciente tenga un neumotórax, ¿no? Línea pleural que no se mueve, línea pleural que ingresa a la parte inmóvil. Si nosotros tenemos esta imagen, decimos que la causa es un neumotórax. El choque cardiogénico, ¿no? El choque cardiogénico, paciente en 4 cuadrantes, evidenciamos un trastorno a nivel pulmonar de líneas B, un patrón intersticio alveolar, probablemente sea un edema agudo de pulmón la causa de la falla circulatoria de nuestro paciente. El protocolo FALS nace, si bien es cierto, de la guía de fluidoterapia, también puede darnos un criterio de dispersión de otros tipos de shock en los cuales nosotros vamos a tratar de identificar otras estructuras, como por ejemplo, no solo el decir que el patrón de tipo A es por un choque hipovolímico de nuestro paciente, sino también que si nosotros no hay una clínica probable de disociación entre líneas A y líneas B, pero identificamos ese patrón C de consolidación a nivel de la base pulmonar, generalmente nosotros podamos dar una categoría de que ese shock sea de tipo distributivo y muy probablemente a nivel respiratorio de tipo neumónico. Entonces, como ven, tenemos que ir integrando la parte clínica al ultrasonido. No podemos llegar a isonar al paciente y que el ultrasonido nos diga qué tiene, ¿no? Siempre es el análisis clínico el cual siempre va a estar adelante de cualquier herramienta que nosotros podamos tener. El protocolo RUSH, que es otro de los protocolos dentro del shock, yo creo que más utilizado dentro del argot de paciente críticamente enfermo, lo que nos dice es integrar prácticamente todo lo que vimos a continuación, tanto la parte cardíaca como la parte pulmonar y la parte pues abdominal, que es lo que hace generalmente el FAST o el FAST, que pues es la presencia de líquido a nivel abdominal justificado por un paciente de trauma, que en este caso pues podemos tener la condición del paciente COVID que tuvo pues alguna eventualidad a nivel o un percance a nivel de un accidente de tránsito, ¿no? O apuñalados que generalmente también pueden dar una connotación importante a nivel abdominal. Entonces, solo para enfatizar, un par externo eje largo, tenemos un 4 cámaras, la vena cava inferior, a nivel del Morrison, a nivel espleno renal, a nivel de la vejiga, podemos encontrar estructuras aórticas y a nivel pulmonar. Generalmente la disección aórtica, ¿no? Que pues es una herramienta que nosotros también ocupamos
para ver el diámetro en el momento que estamos evaluando la vena cava. En transversal podemos identificar también la aorta. El protocolo Rush, un poco más ya específico para el shock en sí, aquí ya divide al shock hipovolémico, al cardiogénico, al obstructivo y al distributivo en una causa especial, dividido en bomba, que es el corazón propiamente dicho, tanques, que viene siendo pues la vena cava inferior, y la parte del circuito mayor, que es la aorta. Cada uno de ellos da un dinamismo importante al realce clínico. Nosotros vamos a ver una imagen de esta manera, un paciente hiperddinámico, muy probablemente con cavidades izquierdas pequeñas. Ese corazón muy probablemente esté dentro del contexto de choque hipovolémico. Si ese mismo corazón evaluamos la vena cava inferior, pues esa vena cava inferior muy pequeñita, menor de 2 centímetros, con una distensibilidad mayor del 14%, del 13%, pues ese paciente muy probablemente lo que necesita es fluidoterapia. Y a nivel abdominal, no es lo que decíamos, ¿no? La imagen aórtica y de la cava, en donde podemos ver zonas incluso perilesionales, formaciones de sacos aneurismáticos a nivel aórtico, y nos puede dar una ayuda a identificar que es un choque hipovolémico por esta causa, ¿no? Si vemos a nivel cardiogénico, pues si vemos una conducta del corazón que no tiene una movilidad adecuada, tenemos un ventrículo izquierdo con una vista subsifoidea prácticamente inmóvil, la conducta muy probable a determinar es que este choque sea de tipo hipovolémico, ¿no? La vena cava inferior no colapsable y el edema pulmonar o líneas B, que podría considerarse en este paciente. La presencia de derrame pleural también es una condicionante que en esta categoría de shock podría darse, ¿no? El derrame pleural, que podría evidenciarse en la zona anecoica, o el famoso signo de la medusa, en donde vemos una parte del parénquima pulmonar nadando dentro de una zona anecoica, que en este caso sería líquido. Obviamente, consideraciones especiales dentro del choque obstructivo que ya habíamos visto, o el TEP, o el neumotórax, y dentro del distributivo, cuando veamos una imagen pues clarificante de zonas consolidativas a nivel pulmonar, podemos ver también pues abscesos a nivel abdominal que nos llamen la atención, y dentro de la característica del shock nos haga precisar que ese es el foco el que está causando la disrupción a nivel hemodinámica. Es un contexto global, es una evaluación a nivel de todo el cuerpo por imágenes, tratando de integrar a su vez la parte clínica y tratando de sí movilizar a nuestro paciente, dar un realce a la clínica de análisis y tomar una conducta terapéutica para finalizar con un objetivo que es la mejoría clínica de nuestros pacientes. Esto es parte de nuestra realidad, es lo que estamos viendo en pacientes con TEP, ¿sí? Tenemos una imagen de un eje corto, vemos trombo a nivel, por ejemplo, aquí de la vena poplitea, no vemos una disfunción, una causa de disnea nueva, vemos un patrón de líneas A, vemos una vena cava dilatada, mayor de 2 centímetros, 2.90, y pues algo a nivel de la base pulmonar, pero que no nos hace énfasis en nuevo trastorno de oxigenación de nuestro paciente. Este paciente pues tenía un TEP y esa era la causa de su descompensación hemodinámica y de su nuevo trastorno de oxigenación. Pero toda respuesta a volumen, todo el ver un pulmón de patrón A, el ver una vena cava que no, que se colapsa con facilidad, el ver a un corazón hiperdinámico, eso ya nos hace acreedores a pasarle volumen. Pues no, recordemos que siempre la parte de la clínica va a estar por encima, ¿no? En realidad nuestro paciente está en shock o no está en shock, pues vamos a ver, ¿no? Cómo está el ácido láctico, la saturación venosa, nuestro paciente está origúrico, ¿no? El delta de 0,2, y vamos a valorar el BTI. En este caso, pues, si tenemos un BTI menos de 18, nosotros hemos querido hacer
un organigrama de todo lo que se les ha tratado de mencionar para tener una idea. Es como si nosotros tuviéramos un monitoreo hemodinámico al pie de la cama, si tuviéramos un vigileo, si tuviéramos un EV1000 en el cual nos determine por numeración qué es lo que está pasando y cuál es nuestro patrón hemodinámico. Entonces, en este caso vamos a partir, como en todos los algoritmos, del volumen sistólico, que en este caso es el PTI. Si es menor de 18 centímetros, vamos a ver cómo está la vena cava. Si la vena cava, pues, es fácilmente colapsable o distendible, dependiendo de cuál sea el objeto respiratorio, sistema de ventilación mecánica o no, vamos a tratar de ver cómo está la parte pulmonar. Este pulmón nos permite pasarle fluidos, pues vamos a ver si es que realmente es así. Vamos a hacerle una elevación pasiva de las piernas. Si es menor del 12% esa respuesta a nivel del aumento del BTI, este paciente va a requerir vasopresores. No vamos a pasar fluidos, por más de que tengamos 2 predictores de tolerancia a volumen, lo que necesita nuestro paciente es vasopresores. Si estamos en el otro lado, tenemos una vena cava fácilmente distendible, pero vemos un pulmón que tiene pues una consideración intersticial, a este paciente ya no lo vamos a pasar fluidos, vamos a ir directamente a vasopresores. Si es que en el caso de que tengamos una distensibilidad importante, un patrón de líneas A, elevación pasiva de las piernas positiva, a este paciente le vamos a dar fluidoterapia. Es la única prueba que a nivel de la terapia intensiva es considerada como un patrón de respuesta a volumen. El resto de determinantes son de tolerancia. Podría tolerar, pero no sabemos si es que va a responder a nivel del volumen sistólico. Por otro lado, si tenemos una vena cava que ya no se distiende, es poco distendible, tenemos un patrón de líneas A, hacemos elevación pasiva de las piernas, vemos si es que es menor del 12%, vasopresores. Si es que es mayor al 12% esa elevación pasiva de las piernas, fluidoterapia hasta solucionar taponamiento, neumotórax o TEP. Es muy típico y nosotros vemos de la siguiente manera: el paciente en shock, con nuevo trastorno de la oxigenación, le hacemos una valoración de vena cava inferior y no se distiende. Vemos el pulmón y es un patrón de líneas A. Hacemos prueba de tolerancia a los pacientes que se puede hacer elevación pasiva de las piernas. Pacientes generalmente son respondedores. Pasamos fluidos hasta solucionar, obviamente, cualquiera de los trastornos nuevos hemodinámicos que están suscitándose en nuestro paciente. Si es que la distensibilidad de la vena cava sigue siendo inadecuada o menor al 12%, tenemos un patrón de líneas B. A este paciente se va a beneficiar de inotropía, ¿sí? Acá podemos ver la parte cardíaca también, vamos a ver la contractilidad y el uso de vasopresores. Es importante que nosotros consideremos que el volumen sistólico estimado con 18 centímetros bordea los 40, de 40 a 50 ml. Entonces, esa es la conducta nosotros a determinar. Cuando es inferior a 40 ml de volumen sistólico, pues nosotros hacemos este algoritmo. ¿Qué pasa si es mayor a 18 centímetros? Hacemos la misma conducta, ¿sí? La única diferencia es a nivel del último eslabón. Si tenemos una vena cava que no se distiende, no tiene una distensibilidad adecuada y tiene un patrón de líneas B, optemos por la utilización de vasopresores y diuréticos. Aquí el volumen sistólico está siendo mucho mayor, ¿sí? Muy probablemente esa agua pulmonar extravascular esté jugando un papel importante dentro del ámbito de disnea y también pues sea una constante de un edema agudo del pulmón en nuestro paciente. Tratando realmente de simplificar y dando a relucir que la ultrasonografía al pie de la cama del paciente críticamente enfermo tiene un realce en cuanto al cambio de mortalidad en agudo de nuestros pacientes, he tratado de darles esta plática. Es mucho, en realidad muchas de las veces tratamos de simplificar, pero es un trabajo arduo. Tratar de isonar a un paciente en tiempos de COVID nos tarda por lo menos 15 a 20 minutos. Sin embargo, yo creo que es la herramienta adecuada. Si hoy por hoy no tenemos cómo auscultar a nuestro paciente, no podemos quitar un pilar fundamental de la semiología. Entonces agregamos un nuevo pilar
que es la ultrasonografía. El isonar a nuestros pacientes va a cambiar el contexto de la etapa de un criterio vital en nuestro paciente. Pues una frase que realmente lo deja Daniel Lichtenstein, y las dejo a ustedes, las comparto para ustedes, que es el ultrasonido crítico, una medicina visual que hace que todo sea más rápido y simple. Él lo ve de esa manera, es un experto en ultrasonido de pies a cabeza y es el padre de la ecografía pulmonar. Nosotros pues únicamente tratamos de darles y ejemplificar que la terapia intensiva hoy por hoy en nuestro campo, en nuestra terapia intensiva del IES, hacemos todo esto. Tratamos de inculcar que el resto de colegas lo hagan, tratamos de fortalecer y es importante el que nosotros participemos, que esta herramienta puede ser salida de la terapia intensiva a las áreas de emergencia, de anestesiología y clínica para pues una identificación precoz de lesiones que pueden ser vitales en cuanto pues a la toma de conductas y decisiones. Este es el equipo de terapia intensiva que estamos trabajando día a día con ustedes, enfermeras, ¿sí? Tratando de protegerse el ingreso de la sala, tratando de dar una perspectiva visual de lo que es UCI, pero en realidad pues yo creo que UCI lo hacemos todos, siempre el apoyo desde las autoridades hasta pues los compañeros de servicios generales es lo que nosotros tratamos de generar y transmitirles ahora. Una herramienta importante que sin duda alguna, si no estuviera nadie de los que están al frente hoy en esa fotografía, pues no tendría ningún sentido. Y algo pues que siempre nos llama al por qué estamos aquí es esto, ¿no? Son más de 13, son 33 pacientes en la actualidad que hemos podido recuperar fuera del área de cuidados intensivos y eso es lo que nos queda de herramientas útiles frente a la cama del paciente. Nos queda mucho y nos da mucho trabajo el hacerlo, pero una sonrisa y un gracias de la familia, pues realmente eso es lo gratificante de estar hoy al frente de esta pandemia. Yo les agradezco por su tiempo. Gracias, Wilson. Excelente plática. Pues yo te voy a hacer algunas preguntas. Irene Torres te pregunta, Wilson, excelente tema, Doc. En caso de pacientes pronados, ¿se puede realizar la ecografía en esa posición? Claro que sí. Tanto la ecografía pulmonar y la ecografía cardíaca, como les decía, es un limitante. Sin embargo, pues hay áreas determinadas a nivel del pulmón que nosotros identificamos como zona 5 y zona 6, que es la paravertebral, tanto derecha como izquierda, y por debajo de la escápula es donde nosotros isonamos al paciente en prono. Y la parte cardíaca tratamos de hacer un 4 cámaras, tratando de ponerle un poco pues sobre el costado, tratando de realzar la parte izquierda del tórax para identificar. Gracias, Wilson. Verónica Pinos te pregunta, primero, dice, tomando en cuenta que el aire repele los ecos cuando un paciente tiene enfisema subcutáneo, ¿es útil la ecografía? Claro, ¿Existe alguna maniobra? ¿Me escuchas, amigo? Ahí te escucho mejor. Ya, dice, tomando en cuenta, Verónica Pinos, dice, tomando en cuenta que el aire repele los ecos, cuando un paciente tiene enfisema subcutáneo, ¿es útil la ecografía? ¿Existe alguna maniobra que pueda realizar para mejorar esta imagen? Generalmente ese es un limitante, lo he puesto ahí, ¿no? El enfisema subcutáneo, pues lamentablemente deja una interfase de aire que dificulta la visualización de la línea pleural. Sin embargo, pues sí existe un truco, digamos así, y es el presionar un poco más el transductor para evitar esa interfase. No es lo adecuado, pero se podría hacer en el caso que nosotros sospechemos que ese enfisema subcutáneo está siendo causado por un neumotórax. Bueno, gracias, Wilson. Deli te pregunta, buenas noches, tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo veríamos las imágenes de ultrasonido en un paciente con EPOC que presenta COVID-19? Y la segunda, que la verdad que yo ya me adelanto a decirte que no hay cómo
diferenciar, tú eres el experto. Y la segunda, ¿cómo diferenciar ecográficamente entre COVID-19 versus neumonía comunitaria? Creo que eso no hay cómo hacerlo. Digo, no sé, Wilson, si tienes la respuesta. Como yo les había dicho, yo creo que el análisis clínico va siempre a prevalecer ante cualquier imagen que nosotros veamos. Sin embargo, ¿cuáles son las características clínicas del paciente con COVID en la actualidad, a diferencia del paciente no COVID? Y son condensaciones subpleurales. Tal vez la irregularidad de la línea pleural o el engrosamiento de la misma podría ser una característica, pero como hablábamos a nivel pulmonar, la única evidencia de tipo A son los signos a nivel del neumotórax. Lo otro, pues, es realmente el análisis clínico. Fernando, no sé si me escuchan. Sí, adelante, doctor. Buenas noches a todos. Primero un comentario y luego una pregunta. Iniciando por mis felicitaciones para usted, doctor Wilson López, por su magnífica charla. La ecocardiografía es un método complementario que nos ofrece mucha información, tanto morfológica como hemodinámica, y es muy importante el conocer que se ha integrado al servicio de cuidados intensivos gente especializada en esta área. Antes, Fernando es testigo de nuestras dificultades para poder darles un apoyo desde el punto de vista ecocardiográfico, y realmente me siento satisfecho, y más bien los pacientes somos beneficiados por todos los conocimientos que usted está aplicando y la información que están llevando. Reciba mis felicitaciones por ese lado. El departamento de ecocardiografía siempre ha estado con las puertas abiertas para las subespecialidades, porque hay una gama amplia de las mismas. En cirugía de corazón ya trabajamos con los anestesiólogos en eco transesofágico, y les reitero el beneficio de los pacientes. Primero ese es mi comentario. Dos, al no hacer medidas, vamos a la pregunta, al no hacer medidas al análisis de la función ventricular, muchas veces uno hace un análisis subjetivo y nos quedamos un poco bajo de lo que queremos. ¿Cuál es la experiencia que tienen en ese sentido, doctor? Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan, por su comentario. Y contestando a su pregunta, yo creo que es la integración de otra evaluación, que no es solo la cardíaca. Muy probablemente el integrar la parte pulmonar con la parte cardiovascular y la parte visual nos dé una herramienta que no sea preciso el integrar una medida. Digo, no es que no lo haga. Con la experiencia uno va aprendiendo que la medida es lo óptimo en cuanto pues a lograr un estándar en cuanto a la morfología y al dinamismo hemodinámico de tanto la parte ventricular izquierda como derecha. Pero tratando de la parte básica en cuanto a identificar una lesión o una estructura de crecimiento a nivel de cámaras, se puede integrar con una valoración tanto pulmonar como cardíaca y tomar un análisis clínico en esa perspectiva. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más que tengamos para Wilson? Dice Natalie Pinos, tomando en cuenta, dice, la gran utilidad de la ecografía, ¿qué criterios ustedes utilizan para solicitar otro de imágenes diagnósticas? Perdón, no te escuché. Dice, tomando en cuenta la gran utilidad de la ecografía, ¿qué criterios ustedes utilizan para solicitar otro de imágenes diagnósticas? Me refiero a que si haces la ecografía y necesitas pedir otro examen para corroborarlo o para reforzar el diagnóstico. Seguro, si no fuera un paciente COVID, si nos queda la duda, primero, como hemos hecho, lo que decía el doctor Juan, ¿no? Si yo veo una imagen muy característica de nivel cardíaca o muy sugestiva, pero me quedo la duda, yo creo que voy a llevar a siempre pues a la persona con más experiencia y voy a integrar primero a la imagen al ecografista, ¿no? Al cardiólogo ecografista. Y por otro lado, si es a nivel pulmonar, pues el gol estándar es seguir haciendo la tomografía computarizada. Sin embargo, en tiempos de COVID, el dinamismo que nosotros empleamos va de la siguiente manera. El momento que ingresa nuestro paciente tenemos que tener una imagen. Si no hacemos eso, vamos a tratar nosotros una imagen y no un paciente. Porque podemos estar observando lo que nos decían antes en un comentario, un paciente que tenga un EPOC.
y muy probablemente ese cambio en la estructura del parénquima pulmonar visualizado por ecografía nos haga tomar una conducta inadecuada. Sin duda alguna, si nos queda una duda, tiene que ser el gol estándar y es la tomografía. Wilson Edison desde Loja, gracias Edison. Desde Loja te pregunta, el ultrasonido es muy útil para los pacientes críticos, como nos comentó. ¿Cree que es factible extender la ecografía a otros servicios como emergencia, quirófano, para la valoración de pacientes críticos y no críticos? Y una segunda pregunta, ¿cuál es tu experiencia en el uso de ecografía en trombosis venosa profunda? Seguro, yo creo que la ultrasonografía hoy por hoy es una herramienta en la consulta clínica. De hecho, pues de integrar, nosotros como experiencia lo hemos puesto que en la sala de triaje de COVID se mantenga pues una categoría sin necesidad incluso de llevarle a tomografía, de evidenciar si es que tiene hallazgos específicos como patrón de líneas A o patrón de líneas B caracterizado por una desaturación. Ese paciente muy probablemente va a ir a una hospitalización. Si ese paciente tiene un patrón de consolidación pulmonar y pues satura entre 85 y 88%, pues muy probablemente ese paciente tenga una consideración incluso de ir a una unidad un poco más compleja como la terapia intensiva. Entonces, la utilidad no la llevamos nosotros, hay un esfuerzo grande, mancomunado ya hace más de 20 años que nace, pues, de hecho, la ecografía pulmonar y se ha integrado en sí a otras herramientas, como vemos, de pies a cabeza. Y la experiencia que nosotros tenemos en ecografía vascular, pues, es el dinamismo que lo hacemos a nivel de todo el cuerpo. Llevamos 3 años haciendo, pues, ecografía precisamente vascular y más de 5 años haciendo, pues, la parte ecográfica pulmonar y la parte cardiovascular. Entonces, esto es experticia, sí, pero también es una valoración del día a día. Como siempre les digo, tenemos el instrumento ahí, pero si no lo utilizamos, esto es una herramienta que necesita de mucho entrenamiento y obviamente tener una preparación previa. Justo para complementar eso, te hago la última pregunta ya para ir cerrando esta plática. Wilson dice, Natalie Pinos, debido a que la ecografía es operador dependiente, ¿cuál es la curva de aprendizaje mínima requerida para decir que una persona está capacitada para realizar esta técnica? Perfecto, eso también está dentro de la evidencia y las recomendaciones internacionales hechas por Daniel Lichtenstein a nivel de la ultrasonografía del body scan. Depende de qué lo hablemos. Si es a nivel pulmonar, ellos lo determinan que en un tiempo de entrenamiento de 3 meses, con una persona que esté a tu lado y capacitada para decirte que estás haciendo bien las cosas, pues tienes un dinamismo para interpretar las lesiones a partir de la línea pleural. Si es a nivel de ecocardiografía, ellos lo estipulan en 1 año. ¿Sí? Si es a nivel vascular, también está estipulado en 1 año. Digo, estas recomendaciones están dadas por el Consenso Internacional de WinFocus y lo podemos pues transmitir con toda la gratificación, sin problema. Pues muchas gracias, Wilson, por la práctica. Yo creo que es excelente. Nada más como para ir cerrando la reunión de hoy en la noche, creo que el ultrasonido como tal va volviéndose un pilar fundamental en la evaluación no solo del paciente en tiempos de COVID, sino yo creo que del paciente en general, ¿no? Y ojalá esperemos que las universidades como tal vayan implementando en su malla de pregrado ya el entrenamiento como parte de la semiología al ultrasonido. Y luego, pues ya quienes estamos aprendiendo esta herramienta, pues podamos utilizarla ya en nuestra atención a los pacientes. Siempre nada más para recalcar lo que dice Wilson, es fundamental integrar la clínica con lo que vemos, ¿no? Yo creo que es la parte clave. Gracias, Wilson. Gracias a todos quienes han estado aquí. Pues les dejo finalmente con Javier para las palabras finales y la invitación a la próxima charla. Gracias, Wilson. No, muchísimas gracias a ustedes por la atención.